Buenas tardes, licenciado Miguel Ángel Cañaviri. Mi nombre es Wendy Salazar Espinosa. El área que escogí es lenguaje y periodismo. El tema de mi exposición es redacción de géneros informativos para televisión. Vamos a ir para el concepto. Eh, Dadas las características del medio televisivo, el periodista se suele ver muy presionado por la necesidad de seleccionar información y su imagen, de redactar correctamente la noticia, de montar irónicamente. Todo en un periodo de tiempo casi siempre insuficiente. La consecuencia de todos estos problemas es que desembocan, a veces, en una cierta manipulación o desinformación. La principal característica de la televisión es la inmediatez, algo que resulta determinadamente en el hecho de que este medio sea, como decimos, la principal fuente de información de un amplio sector de la población. Así también tenemos como Moran Torres decía que asimismo piensa que en el periodismo podemos encontrar dos variantes principales, ya que una es la interpretación, que es la opinión, y la información. Y aunque es necesario realizar un gran esfuerzo para conseguir la máxima simplificación a la hora de clasificar los géneros periodísticos, este autor distingue 4 géneros informativos y 4 de opinión. Entre los informativos tiene la noticia, la entrevista, la crónica y lo que es el reportaje. Y en el de opinión tiene el artículo editorial, el comentario, la columna y la crítica periodística. Y también reconoce que se trata de un ordenamiento discutible, pero que elimina una serie de antigüedades y complicaciones que caracterizaban a los cuadros de géneros periodísticos que se han aplicado en determinadas obras de consulta. También decía que la noticia es todo aquello que ocurrió o que va a ocurrir y que a juicio del periodista tendrá gran persecución social. Según Marc Foncuberta, etimológicamente, noticia procede de la palabra nova, que significa cosas nuevas. Su propósito consiste en informar en un acontecimiento noticioso oportunamente, aunque Carl Warren considera que noticia puede ser aquello que le interesa publicar al director de una redacción. También tenemos que Emil Dubois afirma que la noticia constituye una comunicación sobre los hechos surgidos en la lucha por la existencia del individuo y de la sociedad, y considera que debe ser de utilidad y valor para el receptor. También puede ser nueva, es decir, recién transmitida. Ser comunicada a través de un tercero y por consiguiente expuesta a la influencia objetiva de este. También por su parte, Martínez Albertos define en la noticia como un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un público que puede considerarse masivo, una vez que haya sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizando para la difusión. Para investigar una noticia, el periodista tiene en cuenta varias preguntas. Entre ellas debería estar el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, y al responder a ellas se obtiene información completa. La respuesta al que se refiere el suceso, el acontecimiento que se considera de interés como para comunicarlo, el quien completa la información aclarando la persona que es el sujeto de la acción. También las demás preguntas precisan detalles en la relación con el suceso y completan la noticia. La
estructura de la noticia depende, en lo general, del espacio y del tiempo disponible al que deberá ajustarse el periodista. Eh, También en la entrevista es el género mediante el cual un profesional de la información, o sea, el periodista, entra en contacto con un personaje público, o sea, el entrevistado, del que se presupone interés periodístico, eh, bien por sus declaraciones, o por su cargo, o por su propia personalidad. Por consiguiente, la entrevista tiene como propósito dar a conocer, mediante la producción de la imagen, una situación o un hecho, o entre otros. Eh, Según Siegfried Maunder, en lo que concierne a su estructura puede ser variable, pero la forma más frecuente es aquella que se inicia con una cita indirecta, una aseveración interpretativa, un resumen o a veces una cita directa. Al principio de la nota, por lo común en el primer párrafo o en el segundo, se identifica el entrevistado, se demuestra su capacidad o autoridad en el tema de la entrevista y se aclara la ocasión, importancia de la misma. En cualquier caso, la estructura de la entrevista consta de tres partes fundamentales. Entre ellas, la primera está la presentación o la entrada. La segunda tenemos el desarrollo, que va con las preguntas y respuestas en el relato. El tercero es el cierre, que puede ser un comentario o la última respuesta o el final del relato. La crónica. El género de la crónica procede de la literatura más clásica, la de los escritores griegos y romanos, que con este vocablo designaban las narraciones de aquellos hechos bélicos que eran contados por sus propios protagonistas o testigos siguiendo un orden temporal. Y es que el tiempo es la primera dimensión que encierra el concepto de crónica, cuya expresión formal procede del término griego cronos, que significa tiempo. Hasta el nacimiento del periodismo, tal y como hoy lo entendemos, crónica era propiedad exclusiva del mundo de la literatura y de la historia. En ello se manifestaba como un relato rico en recursos expresivos y valorizaciones personales, cuyo resultado último se hallaba en muchos casos más cercanos al mundo de la ficción que en la realidad. Llegados a este punto, nos hacemos eco de la definición que nos da Mariano Cebrián, quien considera que la crónica es la información sobre unos hechos ocurridos durante un periodo de tiempo desde el lugar mismo o próximo a donde han ocurrido por un informador que les ha vivido como protagonista, ya que sea testigo o investigador y que conoce las circunstancias que le rodean. También podemos tener como otra de las características de la crónica es su regularidad, que da lugar a que un mismo autor, un mismo tema o un mismo espacio de referencia se repitan con frecuencia. El autor de crónicas se convierte así en algo mucho más importante para el lector que un reportero ocasional. Se transforma en un confidente. Como todo género periodístico, la crónica se presenta a la clasificación en grupos, a la división en categorías, hasta configurar un amplio abanico de variantes en las que el aspirante a crónicas puede realizarse.
En este sentido, todos los estudiosos de la crónica aluden directa o indirectamente a la diferenciación postulada por Lorenzo Gomis entre crónicas que cubren un lugar y crónicas que cubren un tema. También de otra parte, la extensión de la crónica no es fija. Suele tener variaciones asombrosas y su límite puede determinarse, en última instancia, por el espacio que se le otorga en el periódico. La estructura de la crónica es la siguiente. La primera es la presentación o entrada. El segundo es el relato, que incluye detalles que permiten al lector vivir el suceso. Por tercero tenemos la conclusión, que no es un juicio conclusivo, puesto que no hay razonamiento, sino que se trata de final del relato contado. Según Cebrián Herreros, el cronista es un historiador del lugar, un notario de los hechos especialmente cualificado, un profesional que ratifica una realidad de la que ha sido testigo con la intención de transmitirla a un público disperso y heterogéneo. La redacción final responde a impresiones aprendidas por el cronista y a las consideraciones generales diseñadas por el medio, sean formales, técnicas o estilísticas. Ahora vamos con lo que es el reportaje. El reportaje es un género que puede incluir otros géneros en su estructura narrativa. Especialmente está la entrevista, ya que es un género narrativo en el que se combina la narración con la descripción. El término de reportaje procede del francés reportaje, pero por los estudios efectuados parece probable que el tronco común a todos los idiomas se encuentre en el término latino reportare, con el significado de contar, anunciar, traer o llevar una noticia. Por lo tanto, que esto hace referencia al aspecto esencial de todo reportaje, que es la narración. Hay que tener en cuenta que en el reportaje se refiere a hechos, ideas, que es informativo, no literario. El reportaje parte de la actualidad, pero se recree en ella. No necesita su inmediatez como la noticia. Puede dedicarse perfectamente al trasfondo que existe en la inmediatez de la información y a buscar lo permanente y lo humano. Por lo tanto, lo más frecuente es que el reportaje se centre en temas de actualidad más duradera, sin estar supeditado al tiempo, como es en el caso de la noticia o en la crónica. Genéricamente es el género que permite intensificar mejor los recursos expresivos que cada medio puede ofrecer. Al ser en sus formas expositivas, el género más libre favorece el uso de nuevas técnicas narrativas. En el reportaje se comunica algo que despierta en el lector la necesidad de actuar, por lo que en ocasiones no se trata solo de informar, sino también de denunciar. El reportaje se compone de 3 partes, y igualmente que son importantes. Entre ellas tenemos la primera, que es una presentación con garra. La segunda es un desarrollo, que va ahí el relato, o sea, la información y la interpretación. La 3 es una conclusión, ya que es decir, el fin del relato.
El lenguaje del reportaje se caracteriza por el uso anunciado y párrafos simples. Por otro lado, la narración se mezcla con el lenguaje informativo y expresivo, a lo que quiere decir que es algo emotivo. Así también podemos, y eso es lo que sería el tema de lo que son de los temas de informativos para la televisión. Y ahí también podemos mostrar lo que se ve al final, lo que son las bibliografías. Gracias.